Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde el año 2019, fue alcalde de un pequeño poblado llamado Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. Fundó un partido nuevo llamado Nuevas Ideas, después de que lo echaran del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En el video de hoy vamos a hablar de si el Estado debe ayudar a los pobres. Asistencialismo, esa es la palabra clave. Hace 10 años, el señor Bukele, cuando era el alcalde de Nuevo Cuscatlán, hizo un discurso hablando sobre este tema. Yo quiero que ustedes oigan lo que dijo este señor hace 10 años cuando no era presidente, pero después les haré oír otro audio de una persona, la cara B, de lo que dice o lo que dijo el señor Nayib Bukele. Vamos a oír otra persona hablando sobre el tema asistencialismo, que se van a quedar locos, ya lo verán. Vamos a oír lo que dijo el señor Nayib Bukele hace 10 años. Vamos. Desigual, injusto, abandonado, subdesarrollado. Somos independientes de la península ibérica, pero no somos independientes de la ignorancia ni de la pobreza. ¿Acaso somos independientes cuando cientos de miles de hermanos se acostarán con hambre esta noche? Somos independientes cuando muchos de nuestros niños no pueden ir a la escuela por tener que ir a cargar algo tan básico como es el agua. Alguien podría decir, si dimos todos esos pasos, ¿por qué no vamos a dar este? ¿Por qué no podemos dar el siguiente paso? El paso de la igualdad y el progreso. Pero no dar ese paso es precisamente la amenaza que vivimos ahora. A manera de ejemplo, nuestro gobierno, que claro, no es ni por cerca perfecto, pero decide hacer algo que beneficia a 1,5 millones de estudiantes. Decide darles uniformes, zapatos y útiles escolares. Inmediatamente las fuerzas del status quo saltan y luchan porque todo siga igual, o incluso peor. Saltan a la carga diciendo que es asistencialismo, que no hay que darle el pescado a la gente, hay que enseñarles a pescar. Desfilan los argumentos que de qué sirve darles uniformes si no les damos buena educación. ¿De qué sirve darles un vaso de leche y alimentar su estómago si no alimentamos sus mentes? ¿Cómo se nota que los que dicen eso siempre tuvieron zapatos al igual que yo? ¿Cómo se nota que al igual que yo siempre tuvieron un vaso de leche cuando lo querían? No conocen la historia del niño que camina a la escuela descalzo con los zapatos en la mano para no ensuciarlos. No saben que para muchos de esos niños el uniforme es la única manera de asistir a la escuela y no sentirse diferente a sus compañeros. No entienden que una gran parte de nuestro pueblo no puede comprar un cuaderno para que sus hijos, nuestros estudiantes, anoten sus clases. ¿Cómo puede nuestro país ser independiente con niños sin zapatos para ir a la escuela? Alguien me dijo una vez, regalar cosas es asistencialismo. Entre más regales, la gente más va a querer. Y al final tendrás una sociedad que dice deme en lugar de una sociedad que trabaja. ¿Cuánto miedo le tengo a las palabras que suenan como verdad? Asistencialismo, ¿qué hay de nuestros hijos? Imagínense si cuando naciera les dijéramos, no puedo asistirte, tenés que vértelas por ti mismo. ¿Qué tal si en honor al asistencialismo no le diéramos comida, vestido, medicinas o cuidado? ¿Acaso no tratamos de darle todo a nuestros hijos? ¿Acaso no los mandamos a la escuela y luego a la universidad? Incluso estoy seguro que muchos de ustedes siguen apoyándolos y ya son profesionales. Y los van a seguir apoyando hasta que ya no tengan fuerzas para apoyarlos más. Pues los hijos de nuestra independiente patria también necesitan de nuestra asistencia. Nadie habla de tener todo fácil. Hablamos de necesidades básicas como poderse dormir sin miedo a la lluvia o que nuestros jóvenes no caigan presos de las maras. Y que un niño que nació pobre no esté condenado a morir pobre. ¿Cómo? Pero ¿cómo no te pueden caer bien estas palabras? Qué hombre tan bueno, qué manera de hablar tan buena que tiene, que de verdad no puedo interrumpirlo, tengo que escuchar todo. El discurso era más largo, pero no lo voy a poner todo, dura 8 minutos, si no quizás se vayan a aburrir, pero no creo. Eso es una falta de respeto, que este hombre pueda hablar lo que quiera porque no aburre. Por eso tiene tanta popularidad en su país, casi el 100%. Pero ahora yo lo que quiero hacerte oír es la cara B. Es algo muy chocante. Los amigos argentinos quizás se vayan a enojar conmigo, porque este es un vídeo que fue muy viral en Argentina sobre una mujer que recibe ayudas del Estado. Fue hace unos cuantos meses. La invitaron a toda televisión posible, apareció en todas las pantallas. Fue algo increíble. Yo no me imagino si una señora como esta habla en El Salvador hablando de esta manera, lo que haría el señor Nayib Bukele. Ni me lo imagino. Pero quiero que oigan lo que dice o lo que dijo esta señora, porque va a resultar bastante chocante.
Vamos a oírla. Hola gente de Kiwi le digo yo a esta plataforma. Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre, pero todos lo deben conocer, donde dice que para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonos, la asignación, etcétera, etcétera. Que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bono este que se viene, no sé qué pito, qué flauta. Sí, mira, le estoy haciendo un video sacándome las trencitas. Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? Qué manera de hablar. O sea, naciste de alguien. Y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos entonces. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si no pagan por estar al cuete, como decís vos, problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete. Si tanto te jode, renuncia, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino. Porque obviamente que si no sos argentino no cobras una verga en este puto país. Manera de hablar. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, haz una cosa. Si sos argentino y estás laburando como decís, junta plata, no sé, comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país, hermano, que vos acá no nos hace falta para nada a nosotros. La verdad que gente laburante, como vos decís, gente laburante como vos, a nosotros no nos sirve. Si queremos estar al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana. Por eso. ¿Entendés? Y otra, si estás a favor del aborto, qué bueno que no se aprobó en tu época, porque seguro vos no hubieras nacido, sos horrible, papi, no tendrías que haber existido en esta vida. Pero bueno, que queda ahí a tu criterio. Vos y los laburantes, todos, se pueden ir por nosotras las luchonas, como le dicen ustedes, a la chingada. A la chingada. Porque no nacieron ustedes de un caballo, papi, ¿eh? Nacieron de una mina que seguro se tuvo que romper el culo laburando para mantener a ustedes, manga de pelotudo. Y ahora, claro, como hay minas que no tienen que hacer nada para mantener a sus hijos como antes, andar fregando al costado de un arroyo, están muy dolidos los señores. Vos y todos los laburantes, o minas que se la dan de laburantes también, váyanse a la reverga, a la mierda. Pelotudos. No. Laburan porque son pelotudos. Le sacan el sueldo porque son pelotudos. Le cobran la hora social porque son boludos. Pagan la luz porque son regiles. O sea que se le agarran con nosotros. Si los boludos son ustedes, manéjense o tómense el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. Y yo tengo un celular de alta gama de este lado y no hago un choto. Yo no sé si reír, si llorar, porque me entra una bronca de escuchar esto, que conste que los argentinos no son así, ¿eh? Yo no sé si esto es teatro o qué, pero la invitaron, lo pueden buscar en YouTube, en todos los programas de televisión, para hablar de esto. Es vergonzoso. La manera de expresarse, esa manera de hablar que tiene, es ordinariez total, barrio bajera. Es asqueroso eso. Ya eso demuestra la falta de valores que existe en esta sociedad con estas personas. Yo no sé si es teatro eso, no lo sé, porque me parece mentira escuchar estas palabras. Pero por eso te digo, para poner todo en contexto, tenemos al señor Nayib Bukele que quiere ayudar a los pobres. Asistencialismo, ¿no? Es lo que quiere ayudar a los pobres. Supuestamente, esta señora recibe ayuda del Estado, del gobierno argentino. Pero, has visto, ¿no? Es que no le sirve
salir a trabajar porque cobra más generando ingresos del Estado que salir a trabajar. Y por eso se dedican a tener hijos, para que les pague. Es una vergüenza. Tienen hijos y muchos los mandarán quizás a estudiar, sí, no lo dudo. Pero habrán otras familias que los mandan a trabajar, a pedir, y ellos se quedan sentados tranquilamente en su casa. Es una vergüenza. Hay cierta gente en este planeta que debería ser, no voy a decir la palabra porque va a quedar mal, me lo van a cancelar porque en toda la manera de hablar de esta señora seguramente el video me lo desmoneticen. Pero para el señor Nayib Bukele, que quiere hacer eso, hay que tener cuidado. Yo no sé si lo está haciendo. Me parece muy bien ayudar al pobre, me parece correcto, y más a un país como El Salvador, que ha sufrido tanto y ha pasado por la situación que ha pasado, ¿no? Pero lo más importante, señores, es la educación y la familia. La familia es la base, uno de los pilares más importantes para que no pase esto. No sé qué les ha parecido el video, coméntenmelo, y si les ha gustado, espero su like y que se suscriban al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta la próxima.